Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:30 horas del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dichas representaciones, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Suplente de dicho partido, licenciado Francisco Javier Hernández Almendares. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Noé de Jesús Alvarado Barragán. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Por el suplente de dicho partido, licenciado Julio César González Ramírez. Y secretario ejecutivo. Hay 14 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al segundo numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a las sesiones ordinarias de fecha 26 de junio, extraordinaria de 30 de junio, permanente de jornada electoral del 1 de julio, extraordinaria 1 y extraordinaria 2 del 3 de julio, de seguimiento a los cómputos distritales y municipales del 4 de julio y de cómputo y asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional del 8 de julio, todas de 2018, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria de la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes del Pleno si hay alguna observación a la misma. En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. En el acta de la sesión de fecha 3 de julio, en el punto número 2 hace referencia a una adecuación del acuerdo aprobado por el Pleno de este organismo en sesión de fecha 2 de julio. Tal sesión no existe. Es la del 1 de julio, que tuvo varios recesos, y que el 2 de julio efectivamente se tomó el acuerdo de la adecuación al otro acuerdo. ¿Sí? Se toma nota para hacer la corrección correspondiente. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, con la corrección solicitada. Creo que la licenciada En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. De la sesión del 1 de julio, en alguno de los recesos ya muy tarde, todavía hace referencia que se va a hacer informe a las casillas instaladas, ya no. cuando realmente no es, no se hace referencia a eso. Sí, esa observación yo se la había hecho llegar al secretario ejecutivo para que ya correspondía al seguimiento del PREP, ese momento. Entonces, tomando en cuenta las dos observaciones, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera económica el sentido de su voto.
con los proyectos de actas circulados y a que hace referencia el punto 2 de nuestro orden del día. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día referente al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la agrupación política estatal La Alternativa Potosina respecto al gasto para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración del ejercicio 2017, para lo cual me permito solicitar a la comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestra Denise Adriana Porras Guerrero, para que exponga el proyecto. Únicamente se me permite interrumpir para dar cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Francisco Hernández Almendares. Perdón. Sí. Adelante, consejera. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Dado que del punto número 3 al número 15 corresponden a los dictámenes de las agrupaciones políticas, les propondría que pudiéramos abordarlos en un solo momento, con la consideración, claro, que en caso de ser aprobados correspondería a un número de acuerdo en lo particular. Si están de acuerdo, y también preguntarles o solicitarles la dispensa de los dictámenes de manera integral, dado que son documentos bastante extensos y que fueron circulados en tiempo y forma con la convocatoria a esta sesión, procedería a los antecedentes más importantes, si no tienen ningún inconveniente. Muchas gracias también. La Comisión Permanente de Fiscalización pone a consideración del Pleno de este Consejo los dictámenes de las agrupaciones políticas estatales referentes al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados respecto al gasto para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política, así como de organización y administración del ejercicio 2017, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción décima de la Ley Electoral del Estado, 96 y 97 del Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales. La Comisión Permanente de Fiscalización, en uso de las atribuciones que le confieren la Ley Electoral del Estado y el reglamento en la materia, procedió a la revisión de los informes relativos al origen y destino de los recursos públicos y privados del año 2017 de las agrupaciones políticas estatales, aplicando para ello las disposiciones contenidas en la Ley Electoral del Estado y el reglamento de las agrupaciones políticas estatales. Dichos dictámenes que se presentaron fueron elaborados con fundamento en los artículos 44, fracción quinta, inciso A, 65, 66, 67, fracciones cuarta, sexta, octava y décima de la Ley Electoral del Estado de 2014, ordenamientos que establecen la existencia y atribuciones de la Comisión Permanente de Fiscalización, órgano que vigila constantemente que las actividades de las agrupaciones políticas se desarrollen con sujeción a la ley, utilizando los medios pertinentes para verificar la autenticidad de la documentación que presenten con motivo de los informes financieros. Por lo antes referido y con fundamento en lo establecido por los artículos ya referidos, a partir del año 2016, los presentes dictámenes se realizaron dentro del plazo de 45 días posteriores a la cita de la confronta y es propuesto a este Pleno dentro de los 10 días siguientes a su conclusión. La revisión que la Comisión aplicó se realizó de manera general para todas las agrupaciones políticas estatales sobre la documentación e información presentada por los responsables financieros y presidentes de las mismas, con el propósito de comprobar la aplicación hecha al financiamiento público y privado respecto de las obligaciones que la ley les impone, para con ello garantizar la transparencia y legalidad en cuanto al origen, destino y manejo de los recursos. Por último, en el caso de las agrupaciones políticas a las que se detectaron irregularidades en el manejo y uso de los recursos, la Comisión Permanente de Fiscalización, en términos de lo establecido por el artículo 97 de las agrupaciones políticas estatales, dentro del dictamen respectivo, hace la propuesta de sanción correspondiente. A continuación se dará lectura a las observaciones y, en su caso, a las sanciones contenidas en cada uno de los dictámenes que la Comisión Permanente de Fiscalización pone a consideración de este Pleno. Respecto al punto 3 del orden del día, que se refiere a la agrupación alternativa potosina, el inciso A, que es la presentación de informes, fueron presentados en su totalidad los informes en tiempo. De observaciones generales no hubo, así como tampoco hubo observaciones cualitativas ni cuantitativas, por lo tanto no se determinaron reembolsos. En consecuencia, la sanción propuesta por las irregularidades detectadas es que, como no se determinaron dichas irregularidades, no son susceptibles de ninguna sanción. Respecto al punto 4 del orden del día del dictamen de la agrupación Avanzada Liberal Democrática, el inciso A, presentación de informes,
fueron presentados de manera extemporánea el plan de acciones anualizado, los informes financieros y de actividades y de resultados del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre, así como el informe consolidado anual. El inciso B, que corresponde a las observaciones generales, el apartado se encuentra sin observaciones, así como el de observaciones cualitativas y cuantitativas, y por lo tanto, al no determinarse reembolsos, la sanción por las irregularidades aquí contenidas, que es la presentación extemporánea de los informes, es una amonestación pública. Respecto del punto 5 del orden del día de la agrupación Consenso Ciudadano, el inciso A, que se refiere a la presentación de informes, estos fueron presentados de manera extemporánea, los informes financieros y de actividades y de resultados del primero, segundo y tercer trimestre. El B de observaciones generales se encuentra sin observaciones, así como el inciso C, que corresponde a las observaciones cualitativas, así como a las observaciones cuantitativas. En el apartado de reembolsos no se determinan reembolsos y por las irregularidades encontradas, la sanción que se propone es una amonestación pública. Respecto al punto 6 del orden del día, que corresponde a la agrupación coordinadora ciudadana, en la presentación de informes fueron presentados de manera extemporánea los informes financieros y de actividades y resultados del primero y segundo trimestres. Falta de presentación del plan de acciones anualizado, del informe financiero y de actividades y de resultados del cuarto trimestre e informe consolidado anual. En los apartados B, C y D, respecto a las observaciones generales, cualitativas y cuantitativas, dichos apartados se encuentran sin observaciones. Y respecto a los reembolsos, se encuentra la cantidad de 14,026.52 pesos. Este saldo no fue ejercido por la agrupación, por lo tanto, no es susceptible de devolución, pues derivado de que la agrupación no lo recibió. La sanción que está proponiendo la Comisión de Fiscalización es una amonestación pública. Respecto al punto 7 del orden del día de la agrupación Defensa Permanente de los Derechos Sociales, en el inciso número A, que es la presentación de informes, estos fueron presentados de manera extemporánea, el informe financiero y de actividades y resultados del segundo trimestre. Observaciones generales es que se rebasó el 40% en gastos de organización y de administración. En las observaciones cualitativas, así como cuantitativas, no se encontraron observaciones y por tanto tampoco se determinan reembolsos. La sanción propuesta por las irregularidades detectadas es también una amonestación pública. Respecto del punto 8 del orden del día de la agrupación política Encuentros por San Luis, en la presentación de informes fueron presentados en su totalidad dichos informes en tiempo. En las observaciones generales, cualitativas y cuantitativas no se encuentra ninguna observación, así como también no se determina ningún reembolso. Como derivado de ello, la sanción que se propone es que al no determinarse irregularidades susceptibles de ser sancionadas, no se propone ninguna sanción. El punto 9 del orden del día, respecto al dictamen de Foro San Luis en la presentación de informes, dichos informes fueron también presentados en su totalidad en tiempo. No se encuentran observaciones generales, ni cuantitativas ni cualitativas, ni la sanción de reembolso y, por tanto, al no determinarse irregularidades, tampoco se propone ninguna sanción. Respecto del punto número 10 del orden del día, referente a la agrupación política Frente Cívico Potosino, la presentación de informes se dio de manera extemporánea respecto a los informes financieros y de actividades y de resultados del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, así como el informe consolidado anual. Las observaciones generales omitió anexar a sus informes financieros la documentación complementaria, así como las conciliaciones bancarias, la relación de ingresos y egresos y pólizas cheque. Observaciones cualitativas no se encuentra ninguna y en el apartado D, que corresponde a las observaciones cuantitativas, se encuentra la presentación de documentación comprobatoria que no reúne los requisitos fiscales, así como un cargo bancario no susceptible de financiamiento al emitir un cheque sin contar con fondos suficientes. Por tanto, los reembolsos a los que se condena la agrupación es por la cantidad de 3,981 pesos derivado de las observaciones cuantitativas. La sanción que propone la Comisión de Fiscalización es una amonestación pública. Respecto al punto 11 del orden del día relativo a la agrupación Nueva Creación Indigenista, respecto al inciso A, que refiere la presentación de informes, hay una falta de presentación del plan de acciones anualizado, de los informes financieros y de actividades y de resultados del primero, segundo, tercer y cuarto trimestres, así como del informe consolidado anual. Se encuentra sin observaciones generales, cualitativas y cuantitativas, así como también se determina que no existen reembolsos.
La sanción propuesta, aquí nada más hay que recordar que la agrupación está pasando por un proceso de cancelación de registro, así que esto fue desde el 15 de noviembre del 2017, así que no encontramos ninguna sanción porque no recibió financiamiento y está en un proceso de liquidación. Por tanto, pues es importante decir que no son susceptibles de sanción alguna por no existir ya la figura jurídicamente. Respecto del punto 12 del orden del día de la agrupación política Potosinos en Lucha, la presentación de informes fue presentada en su totalidad en tiempo, sin observaciones generales ni cualitativas ni cuantitativas. Existe un reembolso por la cantidad de 5,071 pesos que corresponde a saldo no ejercido por la agrupación. La sanción propuesta por las irregularidades detectadas es, al no existir estas irregularidades, de ser susceptible de ser sancionadas, no se propone sanción alguna. Respecto del punto 13 del orden del día de la agrupación Seguimos Vivos, existe una falta de presentación del informe de financieros y de actividades y de resultados del primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, así como del plan de acciones anualizados y del informe consolidado anual. En los apartados B, C y D, que corresponden a las observaciones generales, a las cualitativas y a las cuantitativas, no se determinó observación alguna, así como tampoco se determinaron reembolsos. Esta agrupación, como ustedes recuerdan, también está ante una pérdida de registro, por tanto, son improcedentes en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción sexta, cualquier tipo de sanción. Respecto del punto 14 del orden del día, que corresponde a la agrupación Unidos por México, en la presentación de informes se dieron de manera extemporánea la presentación del informe de plan de acciones anualizado, los informes financieros y de actividades y resultados del segundo, tercer y cuarto trimestre, así también la falta de presentación del informe de actividades y resultados del primer trimestre e informe consolidado anual. Dentro del apartado B, que corresponde a observaciones generales, se omitió adjuntar el informe financiero del primer trimestre de la relación de ingresos y egresos. No se acreditó la realización de actividades propuestas en su plan de acciones anualizado. En el apartado C, que corresponde a las observaciones cualitativas, así como al apartado D de observaciones cuantitativas de los reembolsos, no existen observaciones, así también no se determinaron los reembolsos. La sanción que propone la Comisión de Fiscalización es una amonestación pública. Por último, y respecto al punto 15 del orden del día del dictamen de la agrupación política Vía Alterna, en el inciso A, que corresponde a la presentación de informes, esos se dieron de manera extemporánea en cuanto al plan de acciones anualizado, los informes financieros y de actividades y de resultados del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, y así como el informe consolidado anual. El apartado B de observaciones generales, así como el C y D de observaciones cualitativas y cuantitativas, no se realizó observación alguna. En el apartado E es importante señalar el reembolso de 26,136 pesos que corresponde a un saldo no ejercido por la agrupación. La sanción que se propone para las irregularidades detectadas a esta agrupación es de una amonestación pública. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. A consideración del Pleno, ¿alguna pregunta, algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con relación a los puntos que van del numeral 3 al numeral 15 de nuestro orden del día, haciendo la precisión que a cada uno de los dictámenes recaerá un punto de acuerdo en lo particular. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonsecaleal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral 16º de nuestro orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al partido político Encuentro Social por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados correspondiente al proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar al secretario ejecutivo el desahogo del acuerdo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien dicho acuerdo fue circulado, también acompañando la convocatoria de la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, les solicitaría obviar la lectura del proyecto integral.
Únicamente me remitiría a algunos antecedentes en la parte de considerandos, a partir del considerando noveno, en donde señala que el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado establece que en el caso que un partido político con registro nacional se encuentre en el supuesto que señala la fracción cuarta del artículo 201 de la Ley Electoral, le será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Al respecto, el artículo 201, fracción cuarta, señala que es causa de pérdida de registro de los partidos políticos estatales el no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados. En tales términos, en caso de que un partido político con registro nacional no obtenga en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados, le será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. El considerando décimo señala que el día 8 del mes de julio del año que transcurre se realizó la sesión de cómputo y asignación de cargos por el principio de representación proporcional, en donde se aprobó por el Pleno de este organismo la asignación de los integrantes de la próxima legislatura del Honorable Congreso del Estado. Dentro de dicho acuerdo se establecieron los siguientes resultados de votación correspondientes a la elección de diputados. Bien, en la tabla que ahí se señala aparecen los porcentajes obtenidos por cada uno de los partidos políticos. En el caso del Partido Encuentro Social, el total de votos válidos obtenidos, 25.716, que equivalen a un 2.25% de la votación válida emitida. El considerando decimoprimero señala que el 13 de julio terminó el plazo para la interposición de medios de impugnación en contra del acuerdo del cómputo estatal para la asignación de los cargos de diputado por el principio de representación proporcional. Como ya lo referí, se determinó el porcentaje de votación válida emitida por cada uno de los partidos políticos. Dentro de dicho plazo no se recibió ningún medio de impugnación por parte del partido político Encuentro Social. Y en virtud de esos considerandos, el acuerdo propone los siguientes puntos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral tiene la facultad de determinar la asignación de financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales con inscripción ante este órgano, así como también la de suspender la asignación de dicho financiamiento por las causales previstas por la propia Ley Electoral del Estado. Segundo, con fundamento en los antecedentes y consideraciones previstas en el presente acuerdo, se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo a que ordene la suspensión de la administración concerniente a la prerrogativa de financiamiento público estatal al partido político Encuentro Social a partir del mes de agosto del año en curso, en virtud de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 204 de la Ley Electoral, toda vez que dicho precepto determina que los partidos políticos con registro nacional que no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputados, le será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Lo anterior se establece con base en los resultados determinados en el acuerdo de cómputo estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, mediante el cual se estableció que el porcentaje de votación válida emitida del partido político Encuentro Social en la elección de diputados en el proceso electoral local 2017-2018 corresponde a 2.25%, es decir, no alcanzó el 3% de votación requerido a nivel estatal para conservar su prerrogativa de financiamiento público. Tercero, así también se instruye al secretario ejecutivo de este Consejo a efecto de que las administraciones de financiamiento público que se ordena sean suspendidas al Partido Encuentro Social correspondientes al ejercicio de 2018, sean retenidas hasta en tanto se resuelva el último de los medios de impugnación presentados en contra de los resultados electorales de las elecciones de diputados para, en su caso, confirmar el porcentaje de votación válida emitida de dicho instituto político. Cuarto, quedan a salvo las demás prerrogativas a que tiene derecho el Partido Encuentro Social como partido político nacional, con inscripción ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, correspondientes de acuerdo con lo previsto por la Ley Electoral del Estado
siempre que dicha inscripción se mantenga vigente. Quinto, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo al partido político Encuentro Social, así como también al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que haya lugar. Sexto, el presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, www.cepagueslp.org.mx, así como en el periódico oficial del Estado. Sería todo, consejera presidenta. A consideración del Pleno. En uso de la voz del representante de Morena. Sí, buenas. Nada más una duda. Dentro de los hechos que se narraron, dice que no hubo recursos interpuestos. Y luego, en el tercero, dice que hasta en tanto se resuelve el último de los medios de impugnación. No sé si hay ahí una contradicción o que puedan ser más explícitos a qué se refieren con unos y otros, ¿verdad? Para los que no. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Sí, efectivamente, el partido Encuentro Social no interpuso medios de impugnación en contra de la elección de diputados locales, más sin embargo, sí hay al menos 8 medios de impugnación promovidos por distintos partidos políticos o candidatos en su caso. Por lo mismo, aunque dicho partido, ¿verdad?, obvió esa tramitación, por ser también un asunto que, aunque no es directamente en contra del registro del partido, sí consideramos prudente esperar hasta que se resuelvan, ¿verdad?, todos los recursos relativos a la elección de diputados, para efecto ya de corroborar el porcentaje de votación obtenido por el partido en el presente proceso electivo de diputados. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe relativo a la tramitación de diversos medios de impugnación interpuestos en el presente proceso electoral. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, también señalar que les fue circulada una tabla relativa a la información atinente a este punto. De manera sintética, yo señalaría que en el caso de la elección de diputados locales existen 8 impugnaciones en contra de alguna elección de mayoría relativa, así como también 3 impugnaciones en contra de la asignación de representación proporcional para el cargo de diputados. De todos estos medios de impugnación, a la fecha que se encuentran tramitándose ante el Tribunal Electoral del Estado, ninguno ha sido resuelto aún. Si me permite dar cuenta de la integración a este pleno del diputado Héctor Mendizábal Pérez, representante del Congreso del Estado. En lo relativo a las impugnaciones para las elecciones de ayuntamientos, en el caso de impugnaciones en contra de la elección de mayoría relativa y la asignación de la constancia de mayoría y validez, hay 32 medios de impugnación promovidos en contra de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. Hay 15 medios de impugnación. De todos los señalados, únicamente hemos tenido noticia, ya sea por haber sido notificados nosotros
o en su caso el Comité Municipal Electoral respectivo, o porque hemos tenido conocimiento de que, por ejemplo, el día de ayer sesionó el Tribunal Electoral del Estado y resolvió diversos medios de impugnación. Entonces tenemos conocimiento de que al menos 8 de los citados medios de impugnación ya fueron resueltos, perdón, 9 de los citados medios de impugnación ya fueron resueltos. Bien, la información les fue remitida y está a consideración de ustedes. A consideración del Pleno. ¿Alguna pregunta? En uso de la voz del representante sobre de estos Morena. 9 de los de mayoría ¿De ayuntamiento? de mayoría. Sí, por favor, señor experto. En el caso de la elección de mayoría en ayuntamiento, ¿cuáles ya han sido resueltos? Tenemos conocimiento del caso del municipio de Matlapa, del de Tamuín, del de Aquismón, ahí había dos que se acumularon, del de Axtla, de Terrazas, del de Mezquitic de Carmona, también con 2 medios de impugnación para la misma elección, del de San Vicente Tancuayalap, y nada más. Y respecto a la asignación de regidores de representación proporcional, en el caso de Matehuala, impugnación promovida por el candidato independiente. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe de resultados arrojados por el monitoreo de medios correspondiente al mes de junio de 2018. Por favor, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Bien, también los respectivos informes fueron circulados acompañando a la presente convocatoria. Si no hubiera inconveniente, daría lectura únicamente a la tarjeta, el resumen ejecutivo de cada uno. El total del tiempo otorgado a la cobertura noticiosa podrá ser menor a la suma individual del tiempo otorgado a cada candidato en razón de que existen piezas de información en las que se mencionan a varios candidatos y el tiempo total de la pieza es otorgado a cada candidato. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio fueron el PRI, sus candidatos con 42.88%, el PAN con 17.01% y el Partido Morena con 14.03%. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en televisión fueron el PRI con 40.03%, el PAN con 24.39% y el PRD con 12.96%. 3. De las piezas de monitoreo transmitidas en radio y televisión para presidencias municipales y diputaciones locales, se restaron las que corresponden a los géneros de opinión, análisis y debate, lo que arroja la cifra de 1,042 piezas de monitoreo, de las cuales 998, es decir, el 95.78%, no tuvieron valoración por las personas que conducen los noticiarios. 4 de las 44, es decir, un 4.22%, piezas de monitoreo valoradas, hubo 8, es decir, el 0.77%, con valoraciones positivas y 36, equivalentes al 3.45%, con valoraciones negativas. 5, en cuanto a la cobertura noticiosa en términos de equidad de género, resalta que del 100%, es decir, 456 piezas, de las piezas de información, el 92.98%, es decir, 424, no utilizaron especificación de género y el resto, 7.02, es decir, 32 piezas, sí manejó lenguaje incluyente. 6. En el periodo de tiempo analizado, el 6.16%, equivalente a 71 piezas de monitoreo, se dedicaron a mujeres y el 29.43%, es decir, 339 piezas, fueron dedicadas a hombres. El resto, el 64.41%, es decir, 742 piezas, se aplicó a instituciones. Cabe señalar que estos porcentajes deben leerse en correspondencia con el número de aspirantes mujeres y hombres registrados por los partidos políticos y por candidaturas independientes. Esto en lo que se refiere al monitoreo de resultados del 1 al 15 de junio.
El siguiente informe es el relativo al periodo comprendido del 16 de junio al 27 de junio para las campañas. También daría lectura únicamente al resumen ejecutivo. Señala lo siguiente: para el presente informe se monitorearon 12 de los 13 programas de radio y televisión en base al acuerdo del Consejo General del INE 563, donde se publicó el catálogo de programas que difunden espacios noticiosos. Este organismo electoral, a través de la Dirección de Comunicación Electoral, realizó el monitoreo de los programas de radio y televisión que difunden noticias. Los resultados en el periodo comprendido del 16 al 27 de junio son los siguientes. 1. El tiempo total otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa de información del proceso electoral durante el periodo de campañas fue de 12 horas, 48 minutos y 18 segundos, divididos de la siguiente manera. En radio, 7 horas, 47 minutos y 49 segundos. En televisión, 5 horas, 0 minutos y 29 segundos. El total del tiempo otorgado a la cobertura noticiosa podrá ser menor a la suma individual del tiempo otorgado a cada candidato, porque existen piezas de información en las que se mencionan a varios candidatos y el tiempo total de la pieza es otorgado a cada candidato. 2. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio en el presente periodo, el 16 al 27 de junio, fueron los siguientes: el PRI con 36.58%, el Partido Morena con 29.66% y el Partido de la Revolución Democrática con 15.87%. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en televisión fueron el PRI con 37.54%, Partido Morena con 17.35% y el PAN con 15.24%. 3. De las piezas de monitoreo transmitidas en radio y televisión para presidencias municipales y diputaciones locales, se restaron las que corresponden a los géneros de opinión, análisis y debate, lo que arroja la cifra de 514 piezas de monitoreo, de las cuales 484, es decir, el 94.16%, no obtuvieron valoración por las personas que conducen los noticiarios. 4. De las 30, es decir, 5.84%, valoradas, hubo 9, es decir, el 1.75%, con valoraciones consideradas positivas y 21, equivalente al 4.09%, con valoraciones negativas. 5. En cuanto a la cobertura noticiosa en términos de equidad de género, resalta que del 100%, 272 piezas de información, el 84.19%, es decir, 229 piezas, no utilizaron especificación de género y el resto, 15.81%, equivalente a 43 piezas, sí manejó lenguaje incluyente. 6. En el periodo de tiempo analizado, el 9.27%, es decir, 56 piezas de monitoreo se dedicaron a mujeres y el 38.41%, es decir, 232 fueron piezas de monitoreo dedicadas a hombres. El resto, el 52.32%, equivalente a 316 piezas, se aplicó a instituciones. Cabe señalar que estos porcentajes deben leerse en correspondencia con el número de aspirantes mujeres y hombres registrados por los partidos políticos y por candidaturas independientes. Sería cuánto tendría que informar, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, en uso de la voz, el diputado Héctor Mendizábal. Bueno, buenas tardes. No sé qué proceda con esta información, pero pues claramente se ve que no es ni siquiera proporcional cómo la información en los medios de comunicación se está manejando y pues la ley regula los tiempos, cómo deben de distribuirse. Entiendo que estos son notas periodísticas y que no son los anuncios o los spots, obviamente, que esos están perfectamente contabilizados y pues de acuerdo a las reglas, pero aquí con los porcentajes que se muestran, pues algo tiene que suceder. Ya hubo una denuncia ciudadana respecto de la cobertura que un medio de comunicación le dio en particular a un candidato que es socio de ese medio de comunicación y ameritó una multa, si no mal recuerdo, como de 700,000 pesos. Pero los datos que arroja esta información, pues no pueden quedarse así nada más. Creo que está claro que los medios de comunicación pues están de alguna manera favoreciendo a los candidatos de algún partido por alguna razón. No quiero caer en el peligro de especular, pero puede ser bastante obvio. Gracias, señor diputado.
En uso de la voz del secretario ejecutivo. Bien, los presentes informes, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de remitirlos al Instituto Nacional Electoral, también para que ellos hagan una valoración global de todo el proceso, ¿verdad? De este se refiere nada más al mes de junio, así como también los publicamos en nuestra página. Más sin embargo, el reglamento de elecciones no prevé alguna acción conducente, ¿verdad? En caso de que detectemos situaciones como las que en el presente informe se hacen manifiestas. Como tal, no contamos con alguna atribución específica para requerir o para sugerir, ¿verdad?, alguna conducta que quizá fuera más equitativa, ¿verdad? A menos que hubiese alguna denuncia o a petición de parte expresa, nos solicitaran indagar más a fondo, ¿verdad? Nada más. Sí. En uso de la voz el diputado Héctor Mendizábal. Supongo que se tiene el estudio, tenemos la información atrás de estos datos, ¿sí? Sí, correcto. Para poderla solicitar. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe en materia de encuestas del periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2018. Por favor, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta. También dicho informe fue remitido junto a la convocatoria de la presente sesión. Ya cuentan ustedes tanto con el informe, así como con todas las evidencias que se señalan en el mismo, es decir, las notas informativas a que se hace referencia en el presente informe, todas aparecen como anexos y cuentan ustedes ya con ellas para su consulta. Únicamente yo me limitaría a señalar que en el periodo del 1 al 10 de junio se detectaron 7 publicaciones, de las cuales 5 son reproducciones y 2 son citas a encuestas o estudios de opinión. En el periodo del 11 al 17 de junio se detectaron 8, de las cuales 5 son reproducciones y 3 son citas a encuestas o estudios de opinión. En el periodo del 18 al 24 de junio se detectaron 3, de las cuales 2 son reproducciones y 1 es cita, también a estudios de opinión. Y finalmente, en el periodo del 25 al 30 de junio se detectaron también 3 publicaciones, de las cuales 2 son reproducciones y 1 es cita. Como ustedes pueden observar, ninguna de esas es un estudio como tal que se haya publicado en algún medio. Encuestas entregadas al CEPAC en el mes de junio, tenemos por las siguientes empresas. DEMCO entregó el 1 de junio, el 12 de junio también la misma empresa, el 14 de junio Zuca Marketing e Inteligencia de Mercados, el 15 de junio la empresa Indagar, así como el 15 entregó 2 encuestas más, la misma empresa Indagar, Estudios de Mercado, y el 20 de junio 1 más por la misma empresa. El 3 de julio nos fue hecho llegar otro estudio por la empresa DEMCO Developing y Marketing Consulting. También detectamos empresas encuestadoras que publicaron encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales sin que hayan entregado copias de dichos estudios completos a este organismo electoral en el mes de junio. Detectamos 4, Gabinete de Comunicación Estratégica, Massive Caller, Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva y Estrategia AC y Consulta Mitofsky. Señalar que el área de comunicación electoral, en coordinación con la unidad de transparencia de este organismo, realiza periódicamente, lo cual será también en este caso, la publicación del presente informe en la página institucional de este organismo. Sería todo, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este Pleno. Sí, consejera presidenta, únicamente un asunto en el cual, que es remitido un oficio por la presidenta y secretario técnico de la Comisión Permanente de Fiscalización de este organismo electoral,
en donde hace el conocimiento un acuerdo en el cual solicita lo siguiente. El acuerdo de referencia es el 5407-2018 y señala que con relación al punto 18 del orden del día de la sesión llevada a cabo por la comisión ya citada, derivado del informe presentado por el contador Alejandro Bernal Fernández, interventor designado en el proceso de disolución de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano, con el que se concluye la etapa de prevención del citado proceso, los integrantes de la citada Comisión Permanente de Fiscalización aprobaron por unanimidad de votos remitir al secretario ejecutivo el informe, así como las constancias que lo integran, a fin de que en términos de lo establecido por el artículo 101 del Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos, respecto de quejas que se presenten en materia de fiscalización, lo haga del conocimiento del Pleno de este organismo, de la Comisión de Fiscalización y del interventor, procediendo a publicar la declaratoria de cancelación de registro en el periódico oficial del Estado para los efectos procedentes. Por lo tanto, remiten el informe presentado por el interventor, así como las constancias que lo integran, solicitando se dé cuenta al Pleno de este organismo de lo mismo y se proceda a publicar en el periódico oficial del Estado la declaratoria de cancelación de registro de la citada agrupación política estatal Consenso Ciudadano. Sería todo. ¿Algún comentario al respecto? ¿Se dan por informados? ¿Algún otro asunto que haya sido agendado en tiempo y forma, señor secretario? No hay ningún otro, consejera presidenta. Ok, bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 17 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.